2 meses de protestas que dejan un trágico balance. Según cifras de la Defensoría del Pueblo de Perú, los enfrentamientos entre manifestantes y policías en las protestas han provocado la muerte de 47 civiles y de un policía. Además, el número de fallecidos de forma indirecta en hechos vinculados a los bloqueos de carreteras asciende a 11. Nos referimos a accidentes de tránsito, por ejemplo, o a la ausencia de asistencia médica a raíz de los bloqueos. Además, hay más de 1.200 civiles y 580 policías heridos. Y la periodista Rosemary Cueva se encuentra en Lima, desde donde da seguimiento al desarrollo de la crisis política que vive el país. Rosemary, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, Dina Boluarte llegó al poder tras la destitución de Castillo en un proceso que los expertos en derecho constitucional calificaron como legítimo, pero los seguidores de Castillo no reconocen a la presidenta y mucho menos tras la violenta represión de las protestas. ¿En qué momento se encuentra en estos momentos la presidenta? Javier, en estos 2 meses, después del autogolpe de Pedro Castillo y desde que Dina Boluarte asumió la presidencia según las normas, el rechazo contra la presidenta ha ido aumentando. Actualmente, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruano, señala que un 76% de la población la rechaza. Y este rechazo crece aún más en regiones del sur del país, donde se han registrado más muertes durante las protestas. Hablamos de regiones como Ayacucho y Puno. Un 88% de la población la rechaza ahí. Por un lado, Dina Boluarte ha perdido legitimidad para el sector que está principalmente participando dentro de las protestas. La consideran como una presidenta autoritaria y que su gobierno no es de democracia. Sin embargo, hay otro sector principalmente compuesto por las élites económicas y empresariales y también de una parte de la derecha, incluso la del Congreso, que la apoyan y la respaldan. En estos momentos, Dina Boluarte, según han ido pasando los días, no está muy presente. Ha salido a hablar públicamente muy pocas veces y las veces que ha salido ha sido para minimizar las manifestaciones e incluso criminalizarlas, cuando por el momento no se han identificado ningún grupo criminal dentro de las manifestaciones como el gobierno afirma. Ella está dentro de una agenda política, está haciendo algunas actividades, pero principalmente en el norte del país, porque ya se ha visto que en el sur, cuando las autoridades van, ministros o viceministros, incluso son atacados por los manifestantes. Ahora, Rosemary, se ha hablado mucho de la salida a la crisis que se daría si Dina Boluarte renuncia o si el Congreso convoca a elecciones. Ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder, pero asumamos por un momento que se convocara a elecciones en Perú. ¿Podría traer realmente un fin a la crisis política? Podría traer en realidad una calma a la crisis, en realidad no un fin, porque la crisis parte más de problemas políticos, sociales, que son estructurales, ¿no? Se tiene que trabajar mucho en reformas políticas, se tiene que trabajar para cerrar la brecha de desigualdad en el país y contra la discriminación y el racismo, que hemos visto que está muy presente en el país a raíz de estas manifestaciones, ¿no? También recordemos que la protesta no solamente exige unas elecciones adelantadas, sino hay una exigencia muy fuerte para que Dina Boluarte renuncie, porque la crisis ya no solo ha pasado a ser un problema de legitimidad, sino que hay severas denuncias contra su gobierno por violar los derechos humanos de los ciudadanos durante la protesta. Hablamos de casi 50 muertos por la represión policial. Entonces, nosotros hemos conversado durante las manifestaciones con muchos ciudadanos, tanto de Lima como de las regiones del sur, y mencionan que ellos no van a dejar de manifestarse ni protestar hasta que Dina Boluarte renuncie. Entonces, no solamente pasa por unas elecciones adelantadas, el problema es más crítico. Perú cumple 2 meses de intensas protestas sin una posible salida a la crisis del país. Los detalles nos los brindaba Rosemary Cueva desde Lima. Muchísimas gracias, Rosemary.